Dios le bendiga de una manera muy especial. La paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. Y la gloria postrera dice será mayor que la primera. Vamos a estar en esta tarde con el tema la importancia de la humillación. La importancia de la humillación, vamos a dar con ese tema en esta tarde, porque así el Espíritu me ha puesto ese sentir para poder impartir que es la humillación, la importancia de la humillación. Vamos a estar primeramente orando. Antes de comenzar a leer, tenemos el capítulo y el versículo de la Biblia para poder comenzar por donde vamos a ir. Entonces vamos a estar orando para empezar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, glorificado sea tu nombre, Señor. Espíritu Santo, que no sea palabra humana, sino tuya, Espíritu Santo, que me quita mi ponte tú, Espíritu Santo, para hablar al oyente, a la persona que escucha en este mensaje, Padre, para que sea de edificación, de verdadera edificación para ellos, Padre amado. Te lo pido, Señor, en una manera muy especial, Padre. Yo te pido, Señor, que tú glorifiques de una manera muy especial en esta tarde, Señor, porque tú eres grande y poderoso, su misericordia es para siempre, Padre amado. Te lo pido, Señor, en una manera muy especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vamos a estar hablando del verso 5 al 8. Pero vamos a ver, vamos a estar leyendo del 5 en adelante, donde el Espíritu Santo nos llevan a terminar el versículo. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice en la palabra de Dios, la ley en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así dicen las Escrituras. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow, todo versículo con tanta información en los versículos que leímos. Pero vamos a estar leyendo la importancia de la humillación. Pero eso que leímos Filipenses 2, 5, 8, porque habla de Cristo, de la humillación, cómo se humilló delante del Padre, a no ser igual que Dios, sino como cosa a que aferrarse. Porque debemos de saber, mis hermanos, la humillación es parte del arrepentimiento, porque cuando tú te humillas, tú te arrepientes delante del Padre. Cuando tú te postras de rodillas, tú le estás dando el homenaje, tú le estás dando la gloria, la honra, dándole a tu Padre amado, dándole toda la gloria, porque Él se lo merece, porque Él ha hecho tantas cosas en tu vida que tienes que agradecer por lo que hizo en ti, porque tú no puedes agradecer a una persona que nunca ha hecho por ti nada. Entonces tú no puedes decir yo estoy agradecido porque nunca he hecho algo para ti, pero Dios siempre hace algo para el ser humano, siempre cambia, transforma su vida para el ser humano, siempre Él está dispuesto a Él estar ayudándote en todo lo que pueda, porque Dios es todo, abarca todo. Para Dios no hay nada imposible, porque lo imposible para Dios es posible. Entonces para el ser humano que no es posible, para Dios sí es posible, porque nosotros nos aferramos tranquilamente y enterramos a Dios en un círculo y dijimos wow, ni Dios va a hacer esto. No, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. Por eso que debemos humillarnos delante de la presencia, porque cada vez que tú oras, tú te postras de rodillas, dándole humillación, humillándote delante de la presencia de Dios. Hay personas que se arrodillan y ponen la cabeza boca abajo.
O sea, no se agarran de nada de una silla ni nada, sino boca abajo. O sea, el símbolo de humillación, humillándose para que Dios le conteste la petición que Él quiere que le conteste en ese momento que está orando. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar de rodillas, a estar humillándote en la presencia de Dios día tras día, no un día y otro día no, otro día sí y otro día no, no. Todos los días hay que estar humillado ante la presencia de Dios para que Dios te diga lo que debe de hacer, para que Dios te diga lo que tiene que hacer, para que Dios te diga lo que debe de hacer, porque Dios sabe tu futuro, sabe tu presente. Si sabe tu futuro, mucho más sabe tu presente, porque nosotros tenemos de saber, mis hermanos, que cuando nosotros en símbolo de humillación se requiere de muchas humillación, tú dándole reverencia a otro ser. Entonces, cuando tú estás humillándote delante de la presencia de Dios, tú le estás dando honra a Dios, dándole la gloria, solamente sin hablar, solamente postrándote de pie y dándole la gloria a Él, solamente sin hablar ninguna palabra, ya Él sabe que tú estás humillándote porque tú estás de rodillas. Por eso que no hay un hombre que vea la cara de Dios que quiere parado, si no tiene que postrarse de rodillas. Por eso que cuando hay personas que aún tenido un encuentro con Dios, han caído de rodillas. ¿Por qué? Porque el que ve a Dios tiene que caer de rodillas en símbolo de humillación, humillándose ante la presencia de Dios. El mismo Daniel, cuando vio a Cristo, también en símbolo de humillación, él se postró y cayó en pie y le dio la gloria a Dios. Y también Isaías, porque todo el profeta, todos los hombres que están en la antigüedad se postraron. Todos se postraron, hasta el mismo Abraham, el mismo Moisés vivía postrado. Porque cuando tú 40 días de ayuno metías en un monte, tú dándole reverencia a Dios, humillándote la presencia de Dios, hasta en esos 40 días, hasta que Dios no conteste lo que quiere contestarte. Porque cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo a hacer los ayunos, es mucho mejor, más beneficios tendremos. Aunque cuando nosotros hacemos los ayunos por otros mismos, pero también nos contesta, pero no es lo mismo que te conteste Dios, a que sea el mismo Dios que te mande a coger 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, porque cuando Dios te manda es porque quiere responderte algo, decirte algo o llevarte a otra dimensión. Pero entonces nosotros debemos de saber que el símbolo más prudente, mejor, es la humillación. Porque el mismo Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él se humilló a sí mismo, cogiendo forma de hombre y a no ser igual que Dios. Entonces, cuando nosotros andamos bajo la voluntad de Dios, nosotros entendemos algo que es el símbolo de humillación. El símbolo de humillación tiene que ver a algunas personas que se humillan ante la presencia de Dios, diciendo: tú eres más grande que yo, tú eres más alto que yo, tú eres el ser más superior, tú dándole la gloria, tú dándole toda la honra a ese ser. Entonces, cuando nosotros postramos ante la presencia de Dios, nosotros hacemos las cosas bajo la voluntad. Cuando nosotros hacemos las cosas bajo la voluntad, nosotros hacemos las cosas bien de la presencia de Dios. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que cuando nosotros en símbolo de humillación nos humillamos delante de la presencia de Dios, no todo el mundo, porque cuando Gedeón fueron muchas personas, fueron miles, como 30,000 y pico de personas, fueron con Gedeón y le dijo Dios: los que queden, los que beben y se potren a beber, se potren en de rodillas a beber, con eso tú te vas a ir a la guerra. Pero entonces se postraron 300 personas a beber agua de rodillas. Y dijo: mira, estos son los que están, los que caen. Porque el hombre de Dios tiene que estar de rodillas. El hombre de Dios tiene que ser símbolo de rodillas, dándole humillándote ante la presencia de Dios, dándole la honra a Dios. Porque cuando tú le das la honra a Dios, Dios te ensalta. Dice la palabra que Dios da honra a que honra merece. ¿Cómo es que honra merece? Cuando tú honras a Dios. Pero cuando tú honras a Dios, el símbolo de humillación, humillándote la presencia de Él. Entonces, cuando nosotros andamos bajo la presencia, bajo la influencia, bajo la presencia de Dios, tú no quieres irte. Porque el mismo Moisés duró 40 días de ayuno en un monte bajo la presencia de Dios y no quería irse. Yo que tenía que despacharlo, porque todo lo que está en la presencia no quiere irse. El mismo apóstol Pablo, cuando cayó una atmósfera de gloria, como cuando adoró, que las cadenas se rompieron, que las puertas se abrieron, que las cadenas se rompieron, ninguno de ellos querían salir de ahí, porque se acomodan en la presencia. Por eso, cuando una persona está en la presencia, no quiere irse. El mismo Samuel dice que el mismo Samuel dormía en el altar, en el templo de Dios. Entonces él tampoco no se despegaba de la presencia de Dios. Además, solamente él se movía ahí si Dios lo mandaba a moverse, igual que Elías. Elías también estaba encuevado. Elías estaba encuevado, pero le gustaba estar en la presencia de Dios. Pero cuando Dios lo mandaba, él tenía que irse.
porque es un mandato que Dios le dio. Tiene que salir. Pero Elías era obediente. Elías se humillaba. Cuando él dice que oró fervientemente para que lloviese 3 años y 6 meses, dice la palabra que él oró fervientemente. O sea, no dejó de orar ni un día. No es que él dijo de orar y que voy a orar hoy y mañana no. Pasado oro y para atrás pasado no. Él siempre oraba, dice fervientemente oraba. Él oraba todos los días. Y ahora para tú orar tienes que estar postrado de pie, dando el símbolo de humillación, humillándote, arrepentido y dándote gracias y agradeciendo a Dios de donde él lo sacó. Entonces, eso también es otro tema que vamos a dar más para allá en forma de agradecimiento. Vamos a dar la importancia del agradecimiento en otro video. Pero vamos a enfocarnos en el símbolo de la humillación. La humillación. Hay personas que no les gusta humillarse. Pocas personas les gusta humillarse. Los que andan en el espíritu, viven en el espíritu, como el apóstol Pablo, se humillaban. Querían menguar para que Cristo se forme en él. El que se humilla quiere que Cristo se forme en él. Quiere que Cristo coja el control de su vida. Quiere hacer la voluntad de Dios. El que se humilla. Porque el que no se humilla quiere hacer la cosa atento a él, la cosa como él quiera, como él piense, como él capte, porque ya tiene doctrina, porque ya tiene estudio, porque ya tiene sabiduría. Él quiere hacer la cosa atento a él, según a él, pero no según lo que el Espíritu Santo le diga, sino quiere hacer la cosa como él quiera. Entonces, hay una relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo para saber y discernir cuando el Espíritu Santo te quiere hacer algo o quiere que tú hagas algo en el día a día. Entonces, debemos de saber, mis hermanos, que la humillación es muy importante. La humillación es muy importante. Es un símbolo de humillación, es muy importante. Porque debemos de saber, mis hermanos, que cuando nosotros humillamos ante la presencia de Dios, las cosas nos fluyen para bien. Vive en victoria. Porque dice que dice la reina de Inglaterra, decía que vale un hombre de rodillas que un ejército entero. ¿Por qué? Porque un solo hombre de rodillas hacía temblar a un pueblo, hacía temblar a un país. Hay varios predicadores que tienen un testimonio que he escuchado, que ellos un solo ha avivado a un país entero. Ellos solo a un pueblo entero. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Porque el hombre de oración viene con la humillación. Porque se humilla. Porque cuando para orar se postra. No ora como hacían los fariseos que oraban, eran de pie, caminando para que la gente lo vean que ellos están orando. O sea, ellos oran para la gente, no oran para Dios. Entonces, cuando el que ora en secreto, que nadie sabe que está orando ese hombre, que está depostrado de rodillas, no sabe, pero el que sabe Dios, porque es a Dios que está orando y es con Dios que está hablando. Por eso que tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios de secreto, entonces las cosas fluyen bien. Ya tú eres un hombre, una mujer que es de confianza para Dios. Dios te coge confianza para él decirte cualquier cosa que acontezca, como dijo Abraham. El primero, para él destruir a Sodoma y Gomorra, él primeramente tuvo que consultarlo con Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero, ¿por qué lo consultó? Era un hombre que se humillaba. Era un hombre que dejaba que sea Dios que se encargara de su vida. Él no hacía la cosa por voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Porque él esperaba que Dios sea que lo guíe, que haga justicia por él. Porque hay muchas personas que quieren hacer justicia por él mismo. Entonces no deja que sea Dios que haga justicia. Una que tú dejes que Dios que haga tu justicia, una que tú quieras hacer justicia por ti mismo. Entonces eso no funciona. Debemos de entender y de saber y dejar que sea Dios que haga justicia. Cuando Dios haga justicia, mucho mejor es la cosa. Porque Él es el que sabe quién puede morir, quién no. Porque hay personas que están mandando al diablo a todo el mundo, a todo lo que vea. Usted está en pecado, usted va para el infierno. No, las cosas no es así que se funcionan. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el amor? Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 6, la preeminencia del amor. Dice, soy como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. El que no tiene amor, no le da sirve que yo me dé para que me queme mi cuerpo, o para yo entregar mi cuerpo por otro sin amor. De nada sirve. Entonces el amor es primordial.
Pues el que tiene amor está humillado en la presencia de Dios, quiere que toda la persona se salve. Por eso busca el método de la forma para que esa persona se arrepienta y no caigan en el infierno. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios piensan en el bien, no piensan en el mal del otro. Por eso cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios piensa en el mal del otro, que siempre está mandando diablo, porque dice que la abundancia del corazón abre la boca. Entonces vamos a ver tus comportamientos, tus hechos, tus palabras, cómo coincide cuando estás predicando, estás mandando a todo el mundo al infierno. Entonces, dime tú, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? El mismo Cristo se entregó a sí mismo para dar salvación al pueblo. ¿Y quién tú que eres, que no eres Cristo, para tú mandar a la persona al infierno? Pero no es el tema de eso que queremos decir. Que vamos a hablar sobre la humillación. Porque la humillación tiene muchas cosas, mucha tela que cortar. Porque hay muchas humillaciones, que hay personas que se han untado, que yo he visto testimonios de personas que se han untado ceniza en la cabeza, el símbolo de humillación. Escuchen esto. Es una humillación. Ellos se echaban tierra en la cabeza, ceniza en la cabeza, como David, ese para humillarse ante la presencia de Dios cuando pecó con la mujer de Urías, que mató a Urías. Entonces, que mandó a matar a Urías. Entonces ese pecado cayó a él. Y la espada de Dios dice que Jehová que no se apartaba. Entonces se murieron todos los hijos por causa de esas consecuencias. Hay que saber la decisión que hay que tomar. Primeramente hay que consultarlo a Dios. Si la decisión que tú tienes en tu mente es correcto para la voluntad de Él en tu vida. Antes de tú hacerlo, antes de tú hacer cosas, primeramente tienes que consultársela a Dios. Porque tenemos que consultársela porque somos uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando el mismo Dios consultó a Abraham cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, el mismo Dios, antes de destruirla, si él quería destruirla y no le avisaba a él si quería. Sin embargo, él respetaba eso. También él consultó a Abraham antes de quemar a Sodoma y Gomorra. ¿Y tú quién tú eres? Entonces tú no eres Dios para poder hacer las cosas como tú quieras, como te guste. Como a Dios le guste. Y vamos a ver si Dios está de acuerdo de la decisión que tú tomaste, la decisión que tú tienes en tu mente, o el proyecto que tú tienes que hacer, a ver si está Dios de acuerdo. Porque si Dios no está de acuerdo, eso se va a romper. Porque lo de Dios es que funciona. Porque Dios sabe qué es lo que tiene en tu vida que hacer, qué es lo que tiene que quitar, qué es lo que tiene que alejar de ti. Porque hay personas que Dios te va a quitar alrededor. No es porque esas personas son malas, sino para que porque no son de tu propósito, no son de tu línea, que esa persona y Dios tiene que quitarla. Y no son malos ni nada, son un hombre de Dios y mujer de Dios también. Pero no compagina con tu ministerio. Entonces Dios te va a poner a la persona indicada para tu ministerio. Entonces debemos de entender, mis hermanos, la humillación es muy importante. Porque el mismo Cristo se humilló hasta lo sumo. Oye, dice la palabra, oye, en Filipenses 2:5, te voy a leer el 5 y el 6. Oye, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y tú por qué te aferras a las cosas? Si Cristo no se aferró, ¿para qué te aferras? Y dice más para abajo, sino que se despojó a sí mismo. Oye, despojó, Dios mío. Oye, es un reinado. Él mejor prefirió ganarse su reinado para compartirlo contigo. El primero, mira, dice que se despojó, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, que tú no quieres ser siervo donde Cristo dice, tomando forma de siervo. Porque dijo Cristo, yo no vine a ser servido, sino a servir. El mismo Cristo tomó la rienda de siervo. Escucha esto, el mismo Cristo. ¿Y tú por qué no puedes ser siervo de una persona? Porque todo lo que te rodea, todo el mundo está en pecado, todo el mundo está falta de Dios. Entonces nada más mira la cosa negativa de esa persona. Siempre aferrado a la cosa negativa de esa persona, pero nunca ve la cosa buena de esa persona. Entonces, vamos a ver las cosas buenas y las negativas, dejárselo a Dios para que Dios sea que se lo quite a esa persona. Pero no juzgar, ni criticar, ni murmurar, porque no es eso lo que debemos hacer. Dice que el Evangelio es buena nueva, no es mala nueva. Entonces, debemos de entender, mis hermanos, es de saber cómo nosotros hablar, expresarnos delante de la persona, lo que lo rea. Mal pastorado, el que tiene un pastorado o un pastorado, pastor o pastora, Él de Dios, hombre de Dios, que tiene ese llamado, siempre van a estar rodeados de personas. Porque el pastorado es un pueblo que tiene. Entonces el mismo pastorado se va a activar
cuando está rodeado de personas. Eso es el pastor tiene que estar siempre rodeado de personas. El profeta, tú le digo mucho al profeta porque el profeta tiene que estar un poco retirado, un poco en secreto, en lo secreto, porque el profeta es boca de Dios en la tierra y es flexible en cómo habla y cómo se expresa, es flexible. O sea, su espíritu es flexible. Por eso que Dios lo agarra en su llamado profético, lo agarra y de una vez profetiza. Y cuando un profeta tiene una palabra de Dios, no hay que hacer checha con ese profeta, porque hay si no, ese profeta no se nace cuenta, te va a dar algo negativo en tu vida, que te va a repetir por el largo de tu vida. Entonces, como hizo con el joven rico, el profeta joven y el profeta viejo, que fue Dios mandarlo, dijo que no se parara de ningún lado, ni beba, ni coma, que siga adelante su camino, a él que lo mandó. Y a él no lo mandó a que diga que Dios le dijo a la otra persona. Dios no mandó a decirle, que no se parara en ningún lado, que siga. Entonces lo deber de él seguir, entonces no obedeció la voz de Dios. Por eso que vino un león y se apareció y dice que lo devoró, que era el león de tribu de Judá, que era el mismo Jesús. Entonces debemos de entender, mis hermanos, es saber la humillación. La humillación viene con la obediencia. Es conectado con la obediencia. Porque que se humilla, agradece por esa persona que hizo en su vida. Hay personas que no pueden agarrar, morder la mano que lo alimentó, que lo sustentó. Porque hay una persona que Dios te pone al lado para que tú sustentes. Escucha esto. Porque el mismo Elías, que era un profeta que Dios lo usaba en profundidad. Y había otra persona que le daba a él alimento y comida. Otra persona que Dios lo puso para que le dé alimento y comida a él. Un profeta de los últimos tiempos, un profeta que fundido, que descendió fuego del cielo y paró el agua para que no lloviese 3 años y 6 meses. Es el mismo que tuvo que una viuda sustentarlo. Entonces, es necesario que la viuda te sustente. Porque cuando Dios te pone a una persona a que te sustente, a que te dé alimento, es para un quiere de tiempo, porque Dios te va a mover para otro sitio a mandarte. Pero Dios quiere también, a esa persona que te está sustentando, también Dios va a elevar una bendición tan grande a esa persona para que abre puertas y entonces pueda esquivar, porque todos somos siervos de Cristo. Todos hacemos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque debemos de sacrificar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y este es el mensaje de en esta tarde que Dios le dio a ustedes. Una llave, una clave para que ustedes entren y sepan la importancia de la humillación. Porque es una herramienta, una clave muy profunda. Una persona se humilla. Dios lo exalta tanto. Mira cómo Dios exaltó a su Hijo, a Jesús, cuando se humilló. Dice, mira, me gusta ese versículo, lo voy a leer de nuevo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Y hay gente que dice que Jesús era 100% Dios. Oye, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, por la humillación, tanta humillación que ese hombre, ese libertador que libertó, dándole salvación al pueblo. Mira más para abajo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow, lo hizo Señor. Él lo marcó con Señor. Él lo marcó. Él lo marcó siendo Señor. Wow, pero eso es una palabra profunda. Eso yo creo que ustedes atesoren eso en su corazón, porque es una palabra, es una clave muy importante, que es la humillación, la importancia de la humillación. Debemos de estar humillados a la atenta presencia de Dios 24/7, para que Dios te ensalte, así como ensaltó a Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Atesore esa palabra en el nombre de Jesús. Shalom.